En la Edad Media, el asunto estrella en cualquier tertulia, en cualquier debate, era la alquimia. La búsqueda, el anhelo por encontrar la piedra filosofal. Pero la revolución industrial marcó otras pautas, otros intereses, otras curiosidades. A principios del siglo XIX se buscaba la inmortalidad. Y a través de la ciencia. Y en ese sentido, la electricidad lo dominaba todo. Luigi Galvani instauró el galvanismo, la electricidad animal, la posibilidad de mover, de revivir músculos, tendones, nervios, gracias a estímulos eléctricos, en la carne viva o muerta. Alessandro Volta, o un curioso médico escocés llamado James Lind. James Lind, claro defensor del galvanismo, llegó incluso, finalizando el siglo XVIII, a realizar un experimento ante el rey Jorge III, aquel al que llamaron loco. Y en ese experimento hizo saltar, hizo brincar a unas ranas fallecidas hacía unos minutos. ¿Cómo lo consiguió? Con chispazos, con corriente eléctrica. Todo un prodigio, todo un milagro para el siglo XVIII. Esa electricidad, esa corriente continua, lo cierto es que se propagó a lo largo del siglo XIX y a principios hizo soñar a muchísimos autores, entre ellos a los precursores de la ciencia ficción. Uno de sus autores, la jovencísima Mary Shelley, que tras escuchar numerosas historias en boca de su pareja, Percy Shelley, finalmente dio luz, nunca mejor dicho, a una de las obras más asombrosas del romanticismo europeo, una obra donde se encerraban las esencias tradicionales, los linajes, las raíces de las tradiciones europeas. Frankenstein o el moderno Prometeo, la posibilidad de que un hombre se convirtiera en sumo hacedor, en creador de vida, compitiendo con el mismísimo Dios. Una ofensa, una herejía siglos antes, pero ahora una posibilidad más que tangible. Y dicen que algunos lo intentaron, fue el caso del profesor Erasmus Darwin. Pero que se sepa, nadie lo consiguió. Solo en literatura, solo en papel, solo Frankenstein. Y ahí estaba una jovencita de apenas 18 años, dispuesta a consumar una de las obras más importantes de la literatura universal. Hoy contamos su fascinante historia. A finales del siglo XVIII en el Reino Unido se soñaba con muchas cosas, el progreso así lo posibilitaba. La revolución industrial era una gozosa existencia y todos caminaban tras la estela del progreso. Muchos abogaban por el desarrollo total de la ciencia, pero otros insistían en el humanismo, otros insistían en que había que depurar el alma antes de progresar. Y algunos filósofos, como William Godwin, veían todo esto con mucha preocupación. En 1797 nos encontramos con una pareja feliz. Ella era Mary Wollstonecraft. Bueno, pues Mary, la señora Godwin, lo cierto es que era una feminista, una pionera del feminismo, además muy reconocida por las élites burguesas, por miles de mujeres que no veían su condición en igualdad con la del hombre. Y Mary había creado alguna obra, había escrito alguna obra de prestigio, de reconocido prestigio, aunque sus detractores siempre dijeron que esta mujer mantuvo una vida disoluta, una vida frívola, que incluso llegó a tener una hija, Fanny, con otra persona que no era William. William en todo caso estaba enamorado de Mary y era una pareja absolutamente compenetrada, absolutamente enamorada. Bien, pues en ese año de 1797, Mary estaba esperando su segunda hija.
Y en este caso sí, era de William Godwin, un gran filósofo por otra parte, un hombre que señalaba siempre con su dedo las inclemencias de la sociedad británica, la hipocresía de esa sociedad, la demagogia que practicaba esa sociedad. William y Mary vivían en otro mundo, vivían casi aislados, despreocupados por lo que pudieran decir de ellos. El 30 de agosto de 1797 vino al mundo Mary Godwin, una niña pequeñita, muy pequeñita. Era sumamente frágil, eso es lo que dijeron los médicos, pero con una fuerza vital, dispuesta a dar mucho que hablar en este mundo terreno. La tragedia para la familia Godwin vino cuando a las pocas horas la madre, Mary, murió víctima del parto, de los rigores del parto. William, desconsolado, entró en un estado de casi locura. Permaneció durante varios días aislado, sin querer saber nada de nadie, llorando amargamente su pena. Había perdido al gran amor de su vida. No echó la culpa a la pequeña Mary, al pequeño bebé que acaba de llegar al mundo. Sí al infortunio, y desde entonces, desde ese 30 de agosto de 1797, William dejó todos sus trabajos para dedicarse por entero a recuperar la memoria de su querida esposa. En septiembre ya estaba recopilando los papeles de Mary, todos los escritos de Mary, para rehabilitarla socialmente. Y lo escribió todo sobre ella, todo, incluidos amores, desamores, vida excitante. Este homenaje que William quiso rendir a su mujer se convirtió a la postre en la herramienta utilizada por la crítica para denostarla. Pero a William ya todo le daba igual. Él solo pensaba en su Mary. Y ahora en las dos pequeñas que tenía acogidas, a su hijastra Fanny y a su hija natural Mary. Y era difícil para un hombre, para un filósofo, a finales del siglo XVIII, sacar adelante a dos niñas. Poco sabía de los cuidados del hogar, de los cuidados que debía procurar hacia esas niñas. En consecuencia, buscó una segunda esposa. Con más pausa que prisa, pero finalmente la encontró. En 1801, unió su vida a la de la señora Cleymont. La señora Cleymont ya tenía otros dos hijos, habidos de un anterior matrimonio, con lo que la prole se vio incrementada en dos más, así que 4 hijos y un matrimonio muy difícil, sumamente difícil. Mary, por razones obvias, era el ojito derecho de William. Y eso a la señora Cleymont, ahora nueva señora Godwin, no le sentó nada bien. Pero nada bien. Y durante toda su vida, o por lo menos en esos primeros años, intentó obstaculizar el desarrollo cultural de la pequeña Mary. Impidió que siguiera estudios académicos. Y sometió a un ligero, o más que ligero, ostracismo a una pequeña que tan solo quería abrazarse a su padre. Que tan solo ambicionaba sentirse amada por su padre. Una relación tremenda, difícil, pero que no evitó que cuando tenía tan solo 10 años, Mary ya pudiera publicar su primer poemario. Un primer y breve poemario que sirvió de alegría para William Godwin. Pero Mary no estaba feliz en aquella casa. Se sabía maltratada, se sabía mal querida, y pronto buscó el escape, la huida de aquel hogar que parecía no ser el suyo. Y por eso no es extraño que en mayo de 1814, no había cumplido los 17 años, pues escapara de aquella